Libro quinto, capítulo 6. Doblones, doblones, doblones. Dada la posición de la Española, sus mástiles estaban muy inclinados sobre el mar y yo suspendido sobre el agua. Como Hans se encontraba más abajo, fue a caer entre la borda y el lugar en que yo me encontraba. Emergió una vez, rodeado de sangre y espuma, y luego se hundió definitivamente. Cuando el remolino producido por su inmersión se calmó, vi que su cuerpo, como una masa confusa, estaba tendido sobre la arena del fondo, en el espacio sombreado por el casco de la fragata. 1 o 2 peces se escurrían a lo largo del cadáver. Algunas veces el ligero temblor de las aguas daba la impresión de que el bandido intentaba incorporarse, pero estaba muerto del todo, y su cuerpo sería pasto de los peces en el mismo sitio donde él quiso asesinarme. Cuando me cercioré de ello, empecé a sentir angustia y espanto a la vez. La sangre me corría por el pecho y la espalda, y el puñal me quemaba en el hombro herido como un hierro candente. Sin embargo, no eran estos sufrimientos los que más me atormentaban, sino la terrible posibilidad de que, al faltarme las fuerzas, hubiera de sumergirme en aquellas aguas verdes e inmóviles y caer junto al cuerpo de Israel Hans. Los dedos se me crisparon sobre el palo hasta que me sangraron las uñas, y cerré los ojos como si así pudiera apartar de mi espíritu la idea del peligro. Poco a poco fui recobrando la serenidad, volvió a latirme normalmente el pulso y conseguí dominarme. Mi primer impulso fue retirar el puñal que me mantenía clavado al mástil, pero al notar que estaba profundamente hundido en la madera, me estremecí y renuncié al intento. Precisamente el temblor que sacudió mi cuerpo fue una ayuda providencial, porque habiendo faltado muy poco para que el pirata errara el golpe, la hoja del cuchillo había pasado solamente la piel del hombro, que al estremecerme se desgarró enseguida. La sangre manó inmediatamente con mayor abundancia, pero me tranquilicé, pues solo estaba sujeto por la chaqueta y la camisa. Di un tirón brusco y ya en libertad descendí por la jarcia de babor. Por nada del mundo me hubiera aventurado a hacerlo por la de estribor, suspendida sobre el agua y desde la que había caído, un momento antes, Israel Hans. Bajé luego a la cámara y curé mi herida como Dios me dio a entender. Me dolía mucho aún y sangraba abundantemente, pero no era profunda ni peligrosa, y además no entorpecía los movimientos del brazo. Hecho esto, subí de nuevo a cubierta y miré a mi alrededor. El cadáver de O'Brien continuaba junto a la mura y parecía un maniquí de tamaño natural, pero sin los colores que animan a los muñecos. Como era dueño absoluto de la fragata, decidí desembarazar el puente de aquel cadáver. La posición en que se encontraba hizo más fácil mi tarea, y como la sucesión de trágicas aventuras casi me habían hecho perder del todo el miedo que sentía por los muertos, lo tomé por la cintura, como si fuera un saco de afrecho, y lo arrojé por la borda. Se hundió con ruidoso chapuzón. El gorro encarnado quedó flotando y cuando el remolino se calmó, vi que yacía junto al cadáver de Israel Hans y que ambos parecían moverse con la temblorosa ondulación del agua. O'Brien, a pesar de su juventud, era completamente calvo y su brillante cabeza quedó apoyada en las rodillas de su asesino. Y los peces se deslizaban rápidamente en torno a ellos. La marea empezaba a subir y el sol estaba tan próximo al ocaso que la sombra de los pinos empezaba a extenderse por el fondeadero.
llegando hasta el puente de la fragata. La brisa nocturna empezaba a soplar, silbando dulcemente en el cordaje, y aunque la bahía estaba abrigada por la colina que se alzaba al este sus dos altos picos, comprendí que podría poner en peligro al barco. Arrí a toda prisa los foques y los amontoné sobre cubierta. Pero con la vela de mesana mi labor fue más difícil. Al embarrancar la fragata, la botavara giró y su punta, así como 1 o 2 pies de lona, se hundieron en el agua, lo cual hacía aún más peligrosa la situación. Estaba tan tenso el trapo que no me atreví a intervenir. Al fin saqué el cuchillo y corté las drisas. La punta de la cangreja se dobló inmediatamente y la gran lona cayó al agua, donde estuvo flotando algún tiempo hinchada como una vejiga. A continuación tiré de la cargadera, pero no pude moverla. Había hecho todo lo posible para salvar a la española y en adelante la fragata y yo habíamos de correr nuestra suerte confiando únicamente en ella. Entretanto, íbanse espesando las sombras en el fondeadero y por un claro del bosque se filtraban los rayos del sol que caían, como una lluvia de oro, sobre las floridas matas que crecían entre los restos del barco abandonado. Empezaba a hacer frío. La marea se retiraba hacia el mar y la fragata acentuaba su inclinación al descender las aguas. A duras penas conseguí llegar hasta la proa, donde observé que había ya muy poca profundidad en aquella parte de la playa, por lo que, tomándome un cable para mayor seguridad, me descolgué por la borda. El agua me llegaba a la cintura, la arena era firme y ondulada. Fui vadeando hasta la orilla, dejando a la espalda la fragata, con la vela mayor extendida sobre la superficie del fondeadero, y casi al mismo tiempo ocultóse completamente el sol, mientras la brisa murmuraba suavemente a través de los pinos. Pensé entonces que por lo menos había conseguido salir del mar y que no volvía a la isla con las manos vacías. En lugar seguro quedaba la española, libre al fin de piratas, y en ella podrían embarcarse mis amigos para hacernos nuevamente a la mar. Estaba impaciente por regresar al fortín para vanagloriarme de mis hazañas. Quizá mereciera una reprimenda, pero el haber recuperado la fragata era una proeza tal que el mismo capitán Smollett se vería obligado a reconocer que yo había sabido aprovechar el tiempo, siendo a la vez mi mejor argumento de defensa. Convencido de que todo esto se realizaría punto por punto, me dispuse a regresar al fortín para reunirme con mis amigos, y recordando que el riachuelo que desembocaba en el fondeadero de Kidd discurría cerca de la colina, cuyas 2 cumbres quedaban a mi izquierda, tomé esta dirección. El bosque era poco extenso y siguiendo la base de la colina, no tardé en rodearla. Poco después crucé el riachuelo con agua hasta el tobillo y llegué cerca del lugar donde encontrara por primera vez a Ben Gunn. Casi era ya noche cerrada y al salir de la cañada por donde se deslizaban las aguas del riachuelo, me pareció ver un débil resplandor en lo alto y supuse que Ben habría encendido fuego para preparar su comida. Imprudencia que me sorprendió mucho, pues el resplandor podía ser visto también por Silver y sus hombres, que acampaban en la marisma junto al río. Íbanse espesando las tinieblas y cada vez me era más difícil orientarme, pues tanto la masa del catalejo como la colina que había dejado atrás
perdían sus contornos en la oscuridad y las estrellas apenas lucían. Además, como no podía ver el terreno, tropezaba constantemente con matas y raíces o caía en los hoyos abiertos de la marea, en la arena. De pronto una claridad blanca se extendió en torno mío. Miré hacia la cumbre del catalejo y vi que estaba iluminada por un suave resplandor. Poco después me llamó la atención una cosa ancha y plateada que se movía lentamente entre los árboles y comprendí que había salido la luna, lo cual me permitió acercarme al fortín con mayor rapidez. Sin embargo, al penetrar en la arboleda que precedía el reducto, acorté el paso temiendo que por mi imprudencia pusieran sus defensores punto final a mi aventura disparando sobre mí. La luna ascendía y su luz se derramaba en los claros del bosque, formando grandes manchas claras. Inesperadamente vi aparecer un resplandor diferente entre los árboles, una luz roja que se ensombrecía de vez en cuando como la producida por el rescoldo de una hoguera. No comprendí entonces quién podría haberla encendido. Por fin llegué al límite de la arboleda. La parte occidental del claro donde se alzaba el fortín quedaba completamente iluminado por la luna, mientras la cabaña y el resto del terreno aún estaban sumidos en la oscuridad, surcada por plateadas franjas de luz. Al otro lado de la casa acababa de arder una gran hoguera y el rojo resplandor de las brasas contrastaba con la pálida luz de la luna. No se veía a nadie y el murmullo de la brisa era el único rumor que turbaba el silencio de la noche. Me detuve sobresaltado, pues no teníamos la costumbre de encender grandes hogueras y por orden de Smollett economizábamos todo lo posible la leña. Entonces empecé a temer que hubiese ocurrido algún contratiempo grave durante mi ausencia. Cautelosamente di la vuelta a la empalizada por la parte del oeste, manteniéndome siempre en la zona de sombras, y cuando hube llegado a un lugar que me pareció propicio, franqueé la empalizada. Luego, y para poder acercarme con mayor sigilo al fortín, me deslicé, andando a gatas, hasta la esquina norte de la cabaña. A medida que me acercaba, oía con mayor claridad un ruido que, si bien no es armonioso y del que en otras ocasiones me había lamentado, me pareció entonces una agradable melodía. Mis amigos estaban roncando tan alta como apaciblemente. El grito del marinero de cuarto, sin novedad, nunca me pareció tan tranquilizador como aquella noche. Sin embargo, debo reconocer que la guardia se hacía bastante mal, pues si en vez de ser yo el que había escalado la empalizada, lo hubieran hecho los piratas de Silver, mis amigos habrían pasado en un abrir y cerrar de ojos de su tranquilo sueño a mejor vida. Esto sucede porque Smollett está herido, pensé, arrepintiéndome de haber desertado cuando tan necesaria era mi presencia para cumplir algún turno de guardia. Cuando llegué a la puerta me puse en pie. El interior de la cabaña estaba completamente a oscuras y nada pude distinguir, aunque me esforcé en penetrar las tinieblas. Únicamente se oían los ronquidos de los durmientes y un rumor como de aleteos y picotazos que no podía explicarse de ninguna manera. Entré sigilosamente con los brazos extendidos. Me iré a dormir a mi sitio, pensaba riéndome interiormente, y mañana, cuando despierten,
Se van a llevar una sorpresa mayúscula. De pronto una voz estridente gritó en las tinieblas: ¡Doblones! 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 Los gritos siguieron y en aquel momento me pareció que ningún poder humano podría interrumpirlos. Era el capitán Flint, el loro de Silver. El extraño rumor que oyera entrar eran los picotazos que daba sobre la madera y él, quien montando la guardia mejor que los piratas, denunciaba mi presencia con un odioso estribillo. No tuve tiempo de reaccionar. Los penetrantes chillidos del pájaro habían despertado a los ocupantes de la cabaña, que se levantaron inmediatamente. Al momento, Silver, lanzando una horrible blasfemia, preguntó: ¿Quién va? Intenté huir, pero tropecé con alguien, retrocedí y caí entre unos brazos que instantáneamente se cerraron sobre mí. Dick, trae una antorcha, dijo Silver, una vez asegurada mi captura. Y uno de los piratas salió de la casa y regresó seguidamente con una tea encendida.